Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al 17º Encuentro de Derechos Humanos organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este año, el Instituto ha decidido llamar a este encuentro, a este espacio de reflexión, Caminemos, juntos por la integración. Antes de comentarles brevemente el marco y el sentido que ha trazado el IDEPUC, con el importante apoyo, por supuesto, de la Maestría en Derechos Humanos de la PUC, cuando nos habla de caminar y nos propone la idea de la integración, quiero presentarles a modo de antesala un corto animado. Este lleva por nombre La Bienvenida y nos muestra la historia de una persona que migra en busca de un futuro más prometedor y de mejores condiciones de vida, sin duda. Este corto es presentado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Vamos a verlo. Cheo viene manejando desde lejos, desde muy lejos. Ha dejado su país, su familia y su trabajo. Viaja con la mochila llena de sueños, buscando un nuevo lugar para un mejor futuro.
llegó al lugar correcto en el momento correcto. Sus grandes habilidades era lo que el señor Jiménez necesitaba para impulsar su panadería. Reunirse con su familia es ahora el nuevo plan de Cheo. Y bien, luego de ver este corto, podemos entender hacia dónde apunta el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuando nos dice: caminemos juntos por la integración. El IDEPUC nos está invitando a crear un espacio de diálogo y de reflexión sobre la problemática de la migración en el mundo y específicamente en nuestro país, abordando qué desafíos plantea para una sociedad compleja como la nuestra acoger e integrar a población migrante desde una perspectiva de derechos humanos. Para terminar esta breve presentación, quisiera añadir que el 20 de junio, el Día Mundial de Refugiado, fecha designada por Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo, es justamente un día como hoy, una fecha para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o de persecuciones. Bien, y ahora sí, para dar inicio a la parte más protocolar de este encuentro, que hoy comienza y que durará hasta el 23 de junio, quiero dejar en el uso de la palabra al señor Félix Reátegui, director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, el IDEPUC. Adelante, Félix, te escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. En nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy la bienvenida al Encuentro de Derechos Humanos que organiza nuestro instituto desde hace 17 años sin interrupción. Aunque todavía experimentamos las restricciones que impuso la pandemia, no hemos querido suspender ni un solo año este encuentro que proponemos como un espacio de reflexión y diálogo sobre temas cruciales para la promoción de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país. Y así, tal como lo hicimos en los años 2020 y 2021, los convocamos una vez más a mantener nuestra conversación en el espacio digital con el mismo entusiasmo y voluntad de encuentro y diálogo que ha existido siempre en nuestros encuentros presenciales. Deseo agradecer la presencia en esta ceremonia de inauguración del señor vicerrector académico de nuestra universidad, el doctor Aldo Panfichi, del fundador y presidente emérito de nuestro instituto, el doctor Salomón Lerner Febres, y de la doctora Patricia Orteaga, coordinadora de la Maestría de Derechos Humanos de la Escuela de Graduados de la PUC, la cual ha sido además nuestra invalorable aliada en la organización de esta edición del encuentro. Como en cada edición, para el encuentro del año 2022 hemos elegido el tema de la movilidad humana y la diversidad de problemas asociados al fenómeno de la migración. Problemas que en no pocas ocasiones se traducen en verdaderos abusos contra los derechos humanos. Es además anotar que al hablar de migración en este tiempo y en esta región, el referente central es el drama que desde hace años experimentan millones de ciudadanos de Venezuela, quienes se han visto forzados a dejar su país para buscar condiciones para una vida digna y un futuro más prometedor en los distintos países de América Latina. El Perú, como también sabemos, es hoy el segundo mayor receptor de población venezolana migrante después de Colombia, con una cifra que supera 1.300.000 personas, o el 4% de la población nacional. Estamos pues ante una realidad
que de ninguna manera puede ser ignorada en toda reflexión sobre el estado actual de la democracia y sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Tenemos en este encuentro un nutrido programa en el cual, además de las conferencias magistrales del doctor Felipe González, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, y del maestro Pablo Siriani, director de la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos de la Universidad Nacional de Lanús, participarán personas expertas en 4 ejes temáticos: políticas migratorias y los marcos normativos que las rigen, el acceso a derechos fundamentales de las personas migrantes, el papel de las sociedades de acogida e integración y los impactos diferenciados de la migración. Todo ello se complementará con la presentación de un corto animado brindado por la Organización Internacional para las Migraciones y de 2 obras de teatro ofrecidas también por OIM y por ACNUR, que traerán a nuestra sensibilidad la experiencia de los migrantes. A ellos les expresamos nuestra gratitud, como también al Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos acompaña con una campaña contra la xenofobia. Este va a ser entonces, como los encuentros anteriores, una ocasión para ampliar nuestros conocimientos, así como también para el diálogo y el debate de ideas. Deseo agradecer, para terminar, por su cuidadosa organización, al equipo de comunicaciones de IDEPUC y a Irene Pala y Alessandra Enrico, quienes han contribuido generosamente a la elaboración de este programa, así como también al apoyo incesante de nuestra universidad y a todas las personas que mediante su conocimiento nos permitirán hacer de este un encuentro exitoso. Y a todos ustedes les reitero nuestra más amistosa bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a Félix Reategui por esas palabras de bienvenida, por esa presentación. Quiero dejar en el uso de la palabra ahora a la doctora Patricia Urteaga, directora de la Maestría en Derechos Humanos de la PUC. Doctora Urteaga, por favor, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Agradezco mucho la invitación cursada por el IDEPUC para participar este año en el 17º Encuentro de Derechos Humanos, cuya temática versa sobre el fenómeno de la movilidad humana y su impacto en nuestro país y en el mundo. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en 2020 casi 281 millones de personas vivían en un país distinto de su país natal, es decir, 128 millones más que el número de personas migrantes hace 30 años, en 1990, y más de 3 veces la cifra estimada de migrantes en 1970. De estas personas, 26 millones y medio son refugiadas, de las cuales más del 50% son menores de 18 años. En el caso de América Latina y el Caribe, se calcula que el número de migrantes internacionales se habría duplicado con creces en los últimos 15 años, pasando de 7 millones a 15 millones de personas aproximadamente. La intensidad de los movimientos migratorios durante los últimos años le ha dado un carácter de urgente a la preocupación internacional por la problemática de la migración desde un enfoque de derechos humanos. Si bien existían normas sobre este tema en el Sistema Universal de los Derechos Humanos desde hace ya varias décadas, esta preocupación se ha manifestado con más claridad desde el año 2003, cuando se creó un grupo de expertos en migración internacional mediante la creación de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales. En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó oficialmente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Ese mismo año, el Secretario General de las Naciones Unidas estableció la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración para dar asistencia y soporte a los estados en el tratamiento de esta problemática. Conscientes de la necesidad de generar información para el desarrollo de políticas,
En el primer Foro Mundial sobre los Refugiados realizado en 2019, se creó una red académica mundial interdisciplinaria con la intención de producir investigaciones, difundir conocimientos sobre el tema y crear redes de solidaridad en la academia para con las personas desplazadas. En diciembre de 2021, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para promover y proteger efectivamente los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los migrantes, especialmente de mujeres y niños, sin considerar su estatus migratorio. También se aprobó una resolución para la protección contra la violencia hacia las mujeres trabajadoras migrantes. Una de las razones determinantes por las que se produce la movilidad humana son los fenómenos de violencia en los países de origen. Ello ha generado un aumento exponencial de refugiados en el mundo, para los cuales las soluciones ofrecidas siguen siendo exiguas, produciéndose así una condición de vulnerabilidad incesante. Hasta abril de este año llegaron al Perú 1.300.000 personas venezolanas, de las cuales solo 4.000 de 500.000 solicitantes tienen la condición de refugiadas. Se calcula que más del 50% de venezolanos en el Perú tienen carencias referidas a alimentación, trabajo, vivienda y/o educación, además de la salud. Los migrantes se enfrentan no solo a un sistema distinto y complejo para obtener los documentos necesarios y regularizar su situación, sino también a actitudes xenófobas y discriminación que buscan marginarlos en las sociedades que deberían acogerlos. La creación de esta red normativa, los estándares internacionales y las acciones concretas que se vienen desarrollando en el marco del sistema de derechos humanos para la protección de esta población en situación de vulnerabilidad han dinamizado la realización de investigaciones y la producción de conocimientos sobre la migración, pero también han creado conciencia sobre la importancia y la necesidad de acciones concretas para enfrentar este fenómeno social desde el enfoque de los derechos humanos. Su importancia estriba ciertamente en la urgencia de atender las necesidades de los migrantes, pero también en la exigencia de pensar en el proceso bidireccional que genera este encuentro de sociedades y en el aporte que puede significar esa mirada externa para comprendernos a nosotros mismos, identificar nuestros problemas y taras y aprender de los otros. En ese sentido, celebro y felicito la realización de este 17º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC, denominado Caminemos Juntos por la Integración. Espero asimismo que este espacio de información y debate sea fructífero y signifique un aporte importante en el camino de acogida que debemos trazar desde nuestro compromiso con los derechos humanos de todos y de todas. En nombre de la Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy las gracias. Muchas gracias a la doctora Patricia Urteaga, directora de la Maestría en Derechos Humanos de la PUC, por esas palabras también de acogida en este encuentro de derechos humanos. Es el turno ahora de escuchar al doctor Salomón Lerner Febres, presidente emérito del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Doctor Lerner, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Estimados amigos, es sumamente grato para mí participar en esta ceremonia de inauguración del 17º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC. Este encuentro es, como ya se sabe, una tradición de nuestro instituto y con él de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también un llamado a la reflexión que iniciamos desde los primeros años de nuestra fundación y que hemos mantenido de manera ininterrumpida, incluso durante los últimos años, cuando la pandemia nos obligó a cambiar y a veces a casi abandonar algunas cosas importantes.
Y es que en el instituto siempre nos ha parecido que esta semana dedicada a los derechos humanos constituye un aporte que nos hallamos obligados a hacer en un país en el que las cuestiones de fondo, aquellas que afectan de la manera más dramática a las vidas de sus habitantes, son siempre o casi siempre relegadas. Eso que ya era una comprobación allá por el año 2005, se torna una realidad aún más dramática con el paso de los años, según se ha ido descomponiendo cada vez más la vida política del país y junto con ella nuestro discurso público. Por lo dicho, estamos convencidos de la necesidad de congregarnos al menos una semana al año en un encuentro como este. Las reflexiones de los especialistas de nuestra casa de estudios y de otras instituciones del país, así como las de los expertos de otros países amigos, han de resultar sumamente enriquecedoras para la comprensión de los diversos temas que venimos analizando a lo largo de los años. Y también, desde luego, para la formulación de propuestas que buscamos sean conocidas por las autoridades públicas competentes, a quienes siempre hemos convocado a acompañarnos. De igual forma, consideramos que este encuentro debe convertirse en un espacio para sensibilizar a la sociedad e incorporar los temas de derechos humanos en nuestro empobrecido diálogo público. De allí que en cada edición esté presente también la voz de quienes experimentan los problemas que tratamos, así como la expresión artística sobre dichos temas. Como ya se ha dicho, este año nuestro tema central será el relativo al fenómeno de la movilidad humana o la migración, que, como sabemos, ofrece un rostro muy particular para nosotros, el de la salida de millones de ciudadanos de Venezuela en busca de mejores oportunidades de vida. Hablar de movilidad humana y migración evoca forzosamente las dificultades y sufrimientos que la población migrante afronta en sus lugares de destino, pero comprende también el dolor que les acompaña durante toda su trayectoria desde la salida de sus países. Por ello, una parte importante de este programa se dedicará a auscultar los problemas que surgen desde el viaje mismo hasta la privación de derechos sociales y económicos básicos que se puede experimentar en los países de destino. Asimismo, y de otra parte, queremos reconocer a la migración como una especie de experiencia humana amplia, transforma y abre oportunidades a quien migra y también a las sociedades que acogen al migrante. Este aspecto creativo forma parte del tratamiento que daremos a este complejo fenómeno. Estoy seguro de que esa doble mirada será profundizada en las diversas mesas que componen nuestro encuentro. Señalado todo esto, deseo simplemente agradecer profundamente a todas las personas expertas que han aceptado nuestra invitación a compartir sus conocimientos con nosotros sobre este tema trascendental y desearles a todos unas excelentes jornadas de reflexión, aprendizaje y renovación en nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias al doctor Salomón Lerner por esa presentación también de este 17º Encuentro de Derechos Humanos. Quiero dejar ahora en el uso de la palabra al doctor Aldo Panfichi, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para que también nos dé unas palabras. Doctor Panfichi, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas presentes en este magnífico evento. Doctor Salomón Lerner Febres, rector emérito de nuestra querida universidad. Señores representantes de las organizaciones internacionales que trabajan los temas de migración,
y de derechos humanos de poblaciones vulnerables, migrantes específicamente. Estimados y estimados colegas, amigos y colegas, expertos que han sido convocados para este 17º Encuentro de Derechos Humanos, organizado por IDEPUC, público y amigos en general. Reciban todos ustedes un saludo afectuoso por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se siente honrada de que a través de IDEPUC podamos nosotros seguir reafirmando la convicción que tenemos como universidad de aportar a la comprensión y a la propuesta de solución de los problemas que enfrenta el Perú y la humanidad en general. Esto es un aspecto importante en nuestra identidad y un papel que nosotros hemos heredado de generaciones anteriores, con los cuales nos sentimos profundamente comprometidos. En este caso, estamos hablando de la migración de un enorme contingente de hermanos latinoamericanos, en este caso de Venezuela, que constituyen realmente una tragedia humanitaria de enorme magnitud. La movilización humana por necesidades de mejora de sobrevivencia y de mejora de condiciones de vida, e incluso producidas por persecución política, es realmente un drama que nos ha golpeado en toda la región. El Perú, como país, como he mencionado, los colegas y que me antecedieron en el uso de la palabra, es el segundo lugar de recepción de esta población mayoritaria con una enorme necesidades de distinta índole. Creemos que estamos cumpliendo ese rol. Sin embargo, es una tarea muy difícil en el sentido de que como sociedad receptora tenemos también nosotros problemas y limitaciones que tenemos que discutir y enfrentar para poder lograr una integración mayor y mejor de toda esta comunidad doliente, golpeada, excluida, que por su propio país y además con una trayectoria de migración traumática. Es muy importante producir conocimientos, hacer la investigación, ir con mayor precisión en la ubicación de los problemas y de las dimensiones que enfrentan esta población. También es tremendamente importante para mejorar nosotros como país, generar una conciencia pública de los problemas que enfrentan esta población y de nuestras reacciones frente a esto. Hay mucho en términos de cultura democrática y de cultura política que nosotros podemos aprender y mejorar frente a los desafíos de una migración de esta magnitud de hermanos de América Latina. Y también es tremendamente importante, junto con la producción de conocimientos y la creación de conciencia para mejorar nuestra cultura democrática, también aportar a propuestas normativas que conversen con los estándares internacionales frente a estos problemas para poder mejorar y tener los instrumentos del Estado peruano en sus distintas instancias para poder mejorar y tener una acción muchísimo más efectiva frente a este tema. IDEPUC ha generado, a través de sus investigadores e investigadoras, estudios sobre este ámbito. La Universidad... Doctor Bonfici, tenemos un problema con su micrófono, por favor. Ya está. Sí. Decía que la Universidad Católica está muy comprometida en poder aportar el conocimiento logrado por IDEPUC y por otras unidades y comprometerse institucionalmente en este drama que vive la región en su conjunto y en particular ver la mejor manera de integrar y asistir a los hermanos latinoamericanos, especialmente de Venezuela, aunque no exclusivamente de Venezuela. También hay una población de Haití, una población de Colombia, y esperamos que debido a los problemas de la guerra en otros continentes, también podamos, no muy lejanamente posible, estar en capacidad de poder recibir otros grupos de migrantes. Este es un proceso de aprendizaje para todos nosotros.
La Pontificia Universidad Católica del Perú está tremendamente comprometida y nos sentimos muy satisfechos y los felicitamos por organizar esta iniciativa y por generar este foro tan importante sobre la movilidad humana en los momentos actuales. Muchísimas gracias y bienvenidos todos y todas a este evento. Les deseo los mayores éxitos. Muchas gracias al doctor Aldo Panfichi, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también por esas palabras de bienvenida y de aliento a este 17º encuentro. Bueno, luego de haber terminado con esta etapa de presentación, esa etapa un poco más protocolar por parte de las autoridades de nuestra universidad y del instituto, vamos a dar inicio a la conferencia inaugural de este 17º encuentro de derechos humanos. Y es una tradición del instituto, y por tanto del encuentro, comenzar siempre con una conferencia magistral, cuyo contenido servirá como insumo para las discusiones de los siguientes días. Vamos a presentar entonces la conferencia inaugural Una mirada a la migración en el mundo y en nuestra región, la cual busca brindar una mirada sobre la movilidad humana, tratando de explicar cuál es la situación global y o regional y cuáles son los retos que enfrentamos para generar un escenario que permita acoger a personas migrantes, propiciando su integración. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Felipe González Morales, doctor y máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Derecho Internacional por la American University. Es profesor en la Universidad Diego Portales, donde también dirige la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se desempeñó además como comisionado y relator sobre el tema de los migrantes. Es profesor honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid, en la cual imparte clases de posgrado desde el año 2003, y es profesor de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University desde el 2001. Actualmente es el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos de las personas migrantes. Se los voy a presentar en un instante. El doctor González tendrá un tiempo de 30 minutos para su presentación, luego de la cual será comentada por dos importantes panelistas que las quiero también presentar como parte de lo que será esta conferencia magistral. En primer lugar intervendrá Iris Jave, magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Iris Jave se ha especializado en comunicación política, en las relaciones entre el Estado, la ciudadanía y los medios de comunicación. Ha desarrollado políticas de comunicación y derechos humanos en diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de la Mujer y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como en gobiernos regionales y en organismos de cooperación internacional. Actualmente es docente de comunicación política en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima, e investigadora y coordinadora de la línea de movilidad humana en el IDEPUC. Iris comentará, tendrá tiempo para comentar, terminada la exposición del doctor González, comentará la ponencia de nuestro invitado a esta conferencia magistral. Pero también comentará la presentación del doctor González, Cécile Blouin. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Versailles-Saint-Quentin-Saint-Yvelin en Francia. Espero haberlo pronunciado bien, Cécile. Ella es máster en Derecho, mención en estudios bilingües de los derechos europeos. Tiene especialización en Derecho Español, Derecho Francés por la Universidad de París, Nanterre, en Francia. Tiene una especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús, en Buenos Aires, Argentina. Ella forma parte del grupo Caminar, del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el GRIDE de la PUC,
del proyecto InMovilidad en las Américas y del Grupo de Trabajo Migración Sur-Sur de Claxo. Es profesora de la Facultad de Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, hechas las presentaciones de la que será esta conferencia magistral, yo cedo la palabra, por supuesto, para escucharlo y seguirlo al doctor Felipe González Morales, que comienza en este momento su conferencia magistral. Doctor González, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me ha formulado el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo una amistad y cercanía de larga data con el instituto, los conozco desde hace décadas y por mi universidad, la Universidad de Diego Portales en Chile, hemos llevado adelante también una serie de proyectos conjuntos y celebro mucho tener esta ocasión de compartir y dialogar con ustedes. Celebro el hecho de que el encuentro de derechos humanos esté referido a la temática de las migraciones este año. Creo que efectivamente es un tema central en la agenda de la región de América Latina y que en todos los países es una de las materias de discusión más recurrente. Y como se señalaba aquí en las presentaciones hechas por las autoridades de la universidad, la movilidad humana venezolana en especial, y también la de otros países latinoamericanos, ha llevado a presentar desafíos sin precedentes, por lo menos en los tiempos contemporáneos, para nuestros países. Lo que voy a hacer es presentar algunas ideas generales sobre las tendencias migratorias a nivel global y latinoamericano, para posteriormente tener la ocasión de recibir los comentarios y dialogar con las dos expositoras. En este sentido, yo quisiera comenzar refiriéndome a la tensión que existe en el debate y en las políticas migratorias internacionales y a nivel interno de los estados entre un enfoque de seguridad y un enfoque de derechos humanos. Como les decía, me parece muy importante que el encuentro que organiza el Instituto sobre Derechos Humanos esté dedicado este año a la cuestión de las migraciones. Y precisamente porque es el enfoque de derechos humanos el que usualmente juega un papel subordinado en este tema. Esto lo podemos ver en las políticas migratorias de la mayoría, de la gran mayoría, diría yo, de los países, y esto se refleja también a nivel internacional en los debates sobre migración. De hecho, el instrumento sobre migración es más reciente a nivel global, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, refleja esta tensión. No es un tratado de derechos humanos, probablemente, con un catálogo de derechos de alcance general y limitaciones de carácter acotado, sino que seguridad y derechos humanos coexisten aquí de una manera, diría yo, no completamente precisa. Y como la gran mayoría de los estados, 3/4 partes de los estados, no ha ratificado la Convención sobre Trabajadores Migratorios, resulta que están fuera de un instrumento internacional en la materia. El Pacto Mundial sí ha sido adoptado por cerca de 160 estados, pero como digo, no es un instrumento de derechos humanos, a pesar de que constituye un paso adelante de importancia. Y sin perjuicio de que la mayoría de los estados no sean parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios, lo cierto es que de otros instrumentos internacionales, muchos de ellos de amplio nivel de ratificación, como la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención contra la Discriminación contra la Mujer, los dos pactos generales en materia de derechos humanos y otros instrumentos son antecedentes relevantes en esta materia y deben llevarnos a que se adopte un enfoque de derechos humanos en materia de migración.
Esto es sin perjuicio, por cierto, de que la seguridad también deba ser tenida en consideración. La cuestión es que la seguridad, la perspectiva, el enfoque de seguridad tenga un lugar acotado y no avasalle los derechos humanos. En este sentido, desde luego, hay algunos derechos humanos, pero ni de cerca todos ellos, que pueden ser limitados conforme a consideraciones de seguridad, pero no pueden serlo, desde luego, por ejemplo, el derecho a la vida o a la integridad personal de las personas migrantes, que efectivamente en los hechos, a veces por consideraciones de seguridad, son pasados a llevar de manera masiva e incluso sistemática. Entonces ese creo que es un primer elemento y que es un aspecto que puede ser de utilidad para la discusión en todos estos días en el encuentro. El segundo aspecto, conectado con el que recién mencioné, se refiere a el enfoque de género en las migraciones. En este sentido, el Pacto Mundial, como instrumento reciente de hace 3 años y medio, por primera vez refleja la perspectiva de género en materia de migración. Lo hace de manera expresa. Eso es muy relevante y podemos ver también, y me ha tocado ver como relator, que en la implementación por distintos países del Pacto Mundial sobre Migración, la cuestión en materia de género en las migraciones está ocupando un lugar recurrente. En este sentido, desde la relatoría hemos presentado informes al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la necesidad de adoptar un enfoque de género en las migraciones, para lo cual hemos relevado las experiencias a nivel internacional, hemos revisado los estándares de distintos instrumentos aplicables en la materia, hemos relevado también las experiencias positivas, las buenas prácticas de distintos estados, y hemos también abordado las temáticas y desafíos pendientes en este sentido. Desde luego, lo que se ha producido en la última década ha sido una feminización de la migración. Las mujeres migran en mucho mayor cantidad que en el pasado, pero además es una migración cualitativamente distinta, en la cual usualmente las mujeres migrantes ya no tienen un rol subordinado al de sus parejas, como ocurría antiguamente, y hasta no hace mucho, sino que con creciente autonomía ellas asumen sus roles sociales y económicos y culturales en los países de destino. Todo esto hace aún más urgente concretar esta perspectiva de género en la migración. El panorama actual, lo que se puede observar es que hay flujos migratorios mixtos en todas las regiones del mundo. Hay una gran cantidad de solicitantes de asilo, una gran cantidad de refugiados, una gran cantidad de migrantes en situación regular o irregular. Y el hecho de que esto sea un fenómeno a nivel mundial, creo que también tenemos que tenerlo presente, deben tenerlo presente las autoridades de los países latinoamericanos. Porque lo que sucede es que con frecuencia las autoridades migratorias o las autoridades políticas con incidencia en materia migratoria en los países latinoamericanos se plantean públicamente como que vivieran una situación que no tuviera parangón en las otras regiones del mundo al tener que recibir volúmenes de personas sin precedentes. Y lo cierto es que esto está ocurriendo en todas las regiones del mundo. Entonces lo que ocurre en los países de América Latina no es algo distinto en este sentido, tiene algunos rasgos distintos, pero en el sentido de cantidades de personas que llegan, no es distinto a lo que ocurre en otras regiones del mundo. Y antes de referirme a una serie de aspectos específicos, yo quisiera mencionar 2 puntos positivos en la experiencia latinoamericana. Luego me referiré a una serie de problemas. Hay 2 aspectos que creo son positivos cuando uno lo compara con la experiencia internacional. El primero es el muy escaso uso, salvo en México, de la detención migratoria. Como es bien sabido, en los países del norte global, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa o en Australia, que queda en sur geográfico, pero norte global,
se hace un extenso uso de la detención migratoria y no se la concibe como debe ser una excepción para situaciones acotadas y solo referida para personas adultas migrantes y no para la niñez migrante. En el caso latinoamericano, afortunadamente, salvo en México y ocasionalmente en otros países, la detención migratoria está sumamente acotada. Y el otro factor que creo que es positivo, que también hay que considerar, es el hecho de que en América Latina no se ha cedido a la tentación de establecer campos de refugiados. Me refiero a campos institucionalizados, no a campamentos informales, ¿no es cierto? Campos refugiados que lleva adelante el ACNUR, etc. La experiencia a nivel de los otros continentes, y que me ha tocado observar en directo, es que los campos de refugiados se perpetúan, contribuyen a la segregación y a la falta de integración de las personas que se dan en ellos, que a veces nacen, crecen y mueren en esos campos de refugiados sin contacto con la sociedad del país de destino. Recuerdo que hubo hace 2 o 3 años en Colombia una discusión sobre la posibilidad de establecer campos de refugiados. Afortunadamente eso no prosperó y en definitiva, de hecho, Colombia ha llevado el liderazgo en términos de proceso de regularización de la movilidad humana venezolana. Eso creo que son 2 puntos importantes a resaltar. El lado negativo y de carácter general, con múltiples implicaciones, es la cuestión de la criminalización de la migración. Esta es una tendencia también a nivel global que creo que lamentablemente se ha venido reproduciendo de manera creciente a nivel latinoamericano. Esta criminalización puede adoptar distintas caras. Puede ser una política xenófoba y un discurso xenófobo abierto de parte del Estado, o puede expresarse de manera menos rotunda, pero muy perniciosa de todas maneras. Por ejemplo, esto se puede reflejar en la detención migratoria masiva, que como hemos dicho, afortunadamente no es el caso de América Latina. Esto se puede expresar en la conducción de deportaciones en violación del derecho internacional, sin respetar el principio de no devolución o principio de no refoulement, conforme al cual las personas no pueden ser enviadas a su país o a un tercer país donde corra riesgo su vida o su integridad personal. Pueden ser víctimas de devoluciones en caliente, que son aquellas devoluciones, aquellas deportaciones en las cuales no se le permite a la persona presentar su caso individual, eventualmente de solicitud de asilo o de otra forma de protección individual, de protección internacional, sino que se la expulsa del país derechamente, sin respetar tampoco su derecho de acceso a la justicia, o bien se la deporta sin consideración, y ya hablando de personas que tienen un tiempo en el país de destino, sin consideración a sus vínculos familiares en ese país de destino, a su arraigo en ese país de destino, y a la situación de falta de esos vínculos que pueda tener en su país de origen cuando ha pasado un largo tiempo fuera de este. Entonces, la forma en que se presenten las deportaciones también pueden conducir a manifestaciones de criminalización. Y en este sentido, creo que se ha producido una tendencia peligrosa en los últimos años en América Latina, incrementándose las deportaciones, incrementándose las devoluciones en caliente, incrementándose la militarización en la frontera. Yo lamento en este sentido que el proceso de Quito, establecido por la mayoría de los países sudamericanos en el año 2018, con miras a adoptar políticas migratorias coherentes que abordaran la movilidad venezolana, haya ido perdiendo su rumbo en el camino. Y lo que observamos en la actualidad son políticas asimétricas entre los distintos estados parte del proceso de Quito, militarización de las fronteras en la mayoría de estos países y distintas formas de criminalización
que impiden una adecuada integración de las personas migrantes en los países. Creo que en este sentido es muy peligrosa la relativización del derecho de asilo que ha tenido lugar. El derecho a buscar asilo en el caso de los países americanos está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es solo cuestión de los instrumentos de Naciones Unidas, y sin embargo lo que uno observa son procesos de externalización, por ejemplo, como hace Estados Unidos, que no permite que las personas vayan directamente al país a solicitar el asilo, sino que lo tienen que hacer desde México, o bien situaciones en las cuales se los devuelve de manera sumaria, las deportaciones en caliente, y se impide que las personas ejerzan adecuadamente ese derecho. Otro tema que es muy relevante es el que se refiere al acceso a los servicios públicos. Este es un tema que desde la relatoría hemos venido trabajando intensamente, porque se observa claramente cómo hay una discriminación para las personas migrantes en situación irregular para el acceso a los servicios públicos. Esto por añadidura a que incluso los migrantes en situación regular muchas veces, de hecho, ven limitado ese acceso. Pero en el caso de los migrantes irregulares esto es aún más agudo. Y en este sentido, la pandemia ha puesto de manifiesto las limitaciones al respecto en el derecho a la salud, pero es lo que ocurre también en materia de derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho de acceso a la justicia y acceso a otros servicios públicos. En este sentido, el llamado que hemos hecho de manera reiterada desde la relatoría, y también lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido a que se establezcan barreras cortafuegos o firewalls que establezcan una separación entre los servicios públicos y las agencias migratorias. Esto de manera que la persona pueda concurrir al tribunal, al hospital, al colegio, a otro servicio público, sin temor a ser detenida o deportada en el caso de que su estatus migratorio sea irregular. Lamentablemente, esto no se ha terminado de concretar. El año pasado vimos, por ejemplo, y se repite de manera periódica, cómo República Dominicana tenía agentes migratorios en las puertas de los hospitales y detenían a mujeres haitianas embarazadas y las deportaban en esas condiciones, lo cual no solo violaba los derechos humanos de esas mujeres, sino que desde luego inhibía para que otras mujeres migrantes en situación irregular fueran a hacerse sus controles de embarazo. La idea, en cambio, es que no se comparta la información, que sea parte de la protección de los datos de la persona migrante, la que tenga el hospital, el tribunal, el servicio público del que se trate. En otras regiones del mundo, especialmente en Europa o en una serie de ciudades en Estados Unidos, esto se ha desarrollado, son lo que se llaman las ciudades santuario en Estados Unidos, y las ciudades, sus servicios públicos no comparten la información con las agencias migratorias. Esto es muy importante. Y la experiencia que existe en algunos países latinoamericanos, como en México, positiva en este sentido, es que, por ejemplo, a las mujeres migrantes se les extiende un permiso de residencia temporal cuando denuncian ser víctimas de violencia de género. Por lo menos eso, claro, sirve para combatir la impunidad en esa área específica, pero muy importante. El otro aspecto que es muy relevante es la cuestión de los procesos de regularización. A nivel global, lo que se observa en el norte global especialmente es que son cada vez menos frecuentes los procesos de regularización masiva. Por cierto que en los distintos países existen formas de adquirir la regularización, pero normalmente se trata de procesos individuales que por lo mismo van dejando en la situación irregular a miles o millones de personas.
Y así, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no ha habido un proceso de regularización masiva desde fines de los años 80. Y en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, también se ha producido una serie de acuerdos restrictivos en la materia que han llevado a que países como España, por ejemplo, no hayan emprendido ningún proceso de regularización masiva desde el año 2005. En la pandemia, lo que se produjo fueron medidas positivas, pero no suficientes, de prórrogas de permisos temporales mientras dure la crisis sanitaria, o de visas temporales para las personas que estaban en situación irregular al comienzo de la pandemia, pero no probablemente procesos de regularización permanente. Creo que en este sentido América Latina sí ha avanzado en cierta medida, aunque todavía es muy limitado eso, y como decía, solo en el caso colombiano uno puede ver un proceso verdaderamente significativo al respecto. Por otra parte, muchas de las personas que están en situación irregular realmente merecerían el estatus de refugiadas. Hoy es el Día Internacional de las Personas Refugiadas, y este es un tema que deberíamos tener en consideración, y especialmente en el caso de la movilidad humana venezolana, de la cual se ha dicho repetidamente por ACNUR y por otras instituciones que están huyendo de una situación que ameritaría que recibieran refugio u otra forma de protección internacional. Y sin embargo, no es esta la práctica que se ha dado a nivel general, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, ni en España, que son los distintos países o regiones donde hay más movilidad venezolana. Y quisiera concluir para pasar al diálogo. Quisiera concluir señalando que toda esta situación desafiante en materia de migración, materia migratoria a nivel internacional y a nivel latinoamericano, ha traído como algunos efectos paradójicos positivos. Uno, diría yo, el fortalecimiento de la sociedad civil al respecto. Yo me acuerdo cuando comencé como comisionado relator de migrantes en la Comisión Interamericana el año 2008, los únicos países de América Latina que tenían una masa crítica y llegaban ante la Comisión, una masa crítica a sociedad civil en el tema migratorio, eran Argentina y México. Eso ya había cambiado completamente cuando yo terminé en la Comisión en el año 2015, y se habían desarrollado movimientos importantes de la sociedad civil en materia migratoria en muchos países. Uno puede observar además cómo se ha producido un fuerte incremento del trabajo y los estudios en materia migratoria en las universidades en América Latina, y este mismo evento es un ejemplo de ello. Antiguamente lo que existía en algunas universidades, no en muchas yo creo, eran estudios desde el punto de vista del ascenso social, pero en las escuelas de Derecho la cuestión migratoria estaba casi completamente ajena al currículo. Y hoy podemos ver cómo se estudia derecho migratorio en muchas facultades de derecho en América Latina. Entonces, ese yo creo que es un efecto positivo. Y el otro tiene que ver con la cuestión de tomarse en serio el multilateralismo en las migraciones. No se puede seguir entendiendo que la solución a los problemas y a los desafíos de las migraciones se va a lograr por cada país actuando por separado o solo con su vecino. Es indispensable un abordaje multilateral. El Pacto Mundial sobre Migración, preparado y aprobado en un tiempo récord, es un ejemplo de eso. Hacen falta pasos más eficaces en América Latina al respecto, y creo que eso es parte del desafío. No es solo una cuestión para cada estado individualmente considerado abordar la cuestión de las migraciones. Por su propia naturaleza, la migración internacional requiere un abordaje multilateral. Muchas gracias. A usted las gracias, por supuesto, profesor González, por esa presentación. Y además gracias por el cumplimiento así estricto y perfecto del tiempo para la presentación. Vamos ahora entonces con el turno de nuestras comentaristas. Yo dejo en el uso de la palabra a Iris Jabe
para que durante unos 10, máximo 15 minutos, nos pueda ayudar con sus comentarios y su mirada también en torno al problema. Iris, adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas las personas presentes y gracias, doctor González, por su exposición. Y yo voy a tratar de comentar algunos de los temas que nos ha colocado en tanto desafíos para la migración en nuestros países, para nuestro continente, para la región de América Latina. En primer lugar, creo en nuestro caso, el pueblo venezolano nos ha colocado en agenda el tema de la movilidad humana y la migración en la región. Creo que la crisis humanitaria terrible que está afrontando la población venezolana ha venido a colocarnos esta agenda temática tanto para los estados como para nuestras sociedades, para el mundo académico, para el mundo de las organizaciones sociales, ¿no? Y quería destacar eso porque efectivamente hay una serie de discursos y de narrativas que se han ido construyendo alrededor de la población migrante venezolana, en algunos casos que llega hasta la xenofobia, pero en otros casos también valorando los esfuerzos y las capacidades individuales y colectivas de la población venezolana que vienen a aportar a nuestros países. Quería retomar lo que decía el doctor González alrededor del rol que están jugando los estados para poder recepcionar a la población migrante, ¿no? Creo que en primer lugar, ciertamente nuestros países no estaban preparados para recibir un gran impacto de migración, ¿no? Y sin embargo, en un primer momento, algunos de nuestros estados, como el caso de Colombia, Perú y Ecuador, en primer lugar, reaccionaron con algunas medidas de acogida, medidas de permisos temporales de permanencia o normativas que permitieran acoger a la población venezolana, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos en los últimos años, en los años más recientes, es un discurso que habla de derechos, pero al mismo tiempo con medidas que son mucho más restrictivas para la población migrante, ¿no? Estas medidas que en la práctica se muestran restrictivas, que se dejan, que se restringen derechos para el acceso a la salud, por ejemplo, o simplemente para contar con una regularización migratoria que es la puerta de entrada para acceder a una ciudadanía plena. Y ahí quería anotar lo que decía el doctor González acerca de los temas de seguridad, ¿no? Cómo es que estos temas de seguridad finalmente son colocados como una prioridad y que llegan una prioridad por los estados, llegando justamente a contradecir ese discurso de derechos con el que habían empezado y colocando barreras para poder acoger a la población migrante, ¿no? Por ejemplo, estos discursos nos llevan hacia la criminalización de la población migrante. En nuestro país, por ejemplo, en el Perú, los primeros años se hablaba de delincuencia venezolana, ¿no? Como si eso hubiera sido un dato de la realidad y se daba una verdad consabida sobre eso. Felizmente, en los 2 últimos años por lo menos, ya se habla simplemente cuando hay un delito de delincuencia extranjera. Pero eso es un problema, ¿no? Porque se criminaliza a la población, se estigmatiza y se conduce hacia niveles de xenofobia. No es el Estado el que lo hace, pero con sus discursos, con sus medidas, profiere este camino para que en los medios de comunicación, por ejemplo, o en las redes sociales, esto se pueda desarrollar. Y eso es un peligro serio y pone en riesgo a la población migrante y en general genera barreras de exclusión en nuestra sociedad. Quería también retomar este aspecto que decía al final sobre la necesidad de tener un enfoque multilateral para pensar en los mecanismos y las medidas para atender a la población migrante, ¿no? Lo mismo que hay que pensar en términos de estados, en términos de la región, hay que pensarlo al interior de nuestros países también.
Si pensamos en el caso de Perú, y permítanme que me refiera a lo que conozco en mayor profundidad, aquí lo que tenemos es una falta de articulación entre las agencias del Estado, ¿no? Se requiere una mayor articulación entre ellas. Por un lado tenemos la entidad encargada del tema de la migración, pero para los procesos de regularización, que es la Superintendencia Nacional de Migraciones, pero por otro lado tenemos al sector salud o al sector educación, y no necesariamente hay una articulación entre estas instituciones. Esto solamente por citar algunos ejemplos. Entonces, por un lado, se pueden formular algunas normativas, pero la política pública tiene que articular con distintos sectores al interior de los estados para poder fortalecer justamente esos procesos de integración y de acogida, ¿no? Para hacer que efectivamente las políticas lleguen a las personas y no solamente se queden en discursos o en normativas. Creo que en ese desafío, en ese camino, quería anotar algunos puntos que me parecen relevantes. Se está produciendo mucha información, se está produciendo mucha data, no solamente a nivel académico, sino a nivel de las instituciones sociales, a nivel del propio Estado, y sin embargo no se logra articular también la información, ¿no? Para que se hagan políticas hay que contar con estándares, con data, con recomendaciones, y al final hay mucha información pero que no se está nutriendo, que no se está utilizando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de la implementación de mecanismos de acceso a documentación, que, claro, por la pandemia transitó a un estadio digital, pero se requiere ahora que también sea presencial, y hay barreras de información para ello, ¿no? La información no fluye, a pesar de que estamos en la época o en el tiempo de las redes sociales, no necesariamente fluye para que la información le llegue a todas las personas. Y en segundo lugar está la calidad migratoria de las personas que necesitan regularizar su situación o que necesitan acogerse a la condición de refugiado, a la condición de asilo, ¿no? Que, como ha señalado el doctor González, hay dificultades ahí también que encontramos cada día. Lo segundo que quería comentar tiene que ver con el enfoque de género en las migraciones, ¿no? Ciertamente observamos también que hay una mayor participación de las mujeres liderando los procesos de migración, con la capacidad de poder desarrollar una agencia, un liderazgo, desarrollando capital social para poder tomar decisiones en función de la familia, en función de los hijos o en función de las responsabilidades que tengan a cargo, pero también hay un permanente riesgo y un permanente peligro que tienen que enfrentar, ¿no? Los problemas derivados también de los procesos de migración, cuando se decide migrar de un país a otro, vienen acompañados lamentablemente también de delitos conexos como el tema de trata y tráfico de personas, ¿no? Lo podemos ver en los trayectos de las mujeres migrantes de Venezuela hacia nuestros países, pero también lo podemos ver en México, por ejemplo, agudizado por otros problemas conexos, ¿no? Entonces, creo que colocar la importancia de mantener un enfoque de género, de visibilizar los peligros que enfrentan las mujeres, por supuesto sus capacidades y su agencia, pero también los peligros y los riesgos a los que están expuestas, es fundamental, ¿no? Y finalmente, para cumplir con el tiempo asignado, quería señalar el tema de las narrativas presentes en nuestras sociedades, en los medios de comunicación, en la opinión pública, ¿no? Narrativas que terminan excluyendo y estigmatizando a la población migrante, a pesar de que tenemos mucho flujo y mucho tránsito en los últimos años, y sin embargo estas narrativas se siguen construyendo con discursos vinculados
no solamente a aspectos neoconservadores en nuestros países, sino narrativas que buscan estigmatizar a las mujeres, a los hombres, a los niños en la escuela que pueden sufrir bullying, o las mujeres que son estigmatizadas cuando se encuentran en espacios de trabajo o de sociabilidad. Creo que ese es un tema que tenemos que asumir como sociedad, ¿no? Las barreras que se encuentran en nuestras sociedades cuando hablamos de migración pasan también por cómo acogemos o excluimos a las personas que vienen a nuestros países, ¿no? Y esa es una responsabilidad que pasa no solamente por las autoridades, ciertamente, sino por los medios de comunicación, por los líderes de opinión, por la academia, por las instituciones sociales, religiosas, y creo que es importante llamar la atención y tomar en cuenta que tenemos que construir unas narrativas distintas para enfrentar esta situación. Bueno, lo dejo ahí por ahora. Muchas gracias. Gracias a Iris Jabe por los comentarios a la presentación del doctor Felipe González. Antes de darle la palabra a Cecile Blount para sus comentarios, quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, agradecerles el envío de sus preguntas. Las estamos aquí un poquito organizando para luego trasladárselas al doctor Felipe González y que pueda contestarlas junto con las respuestas que nos pueda dar a los comentarios que ha hecho Iris Jabe, como los que va a hacer a continuación Cecile Blount. Así que, Cecile, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias al doctor González por la presentación, a Iris también por adelantar algunos comentarios que yo también tenía anotado. Yo quisiera centrarme en la situación también que más manejo, conozco, que es la perspectiva regional, pero subregional, que sería más bien una perspectiva andina o sudamericana en algunos aspectos, sobre la cuestión de la movilidad humana y los derechos humanos, ¿no? Y me voy a permitir retomar algunos de los temas presentados porque son muchísimos. Entonces quiero enfocarme en esta tensión entre seguridad y derechos humanos que presentó el doctor González, y luego hacer un poco un panorama, haciendo un poco un conjunto de temáticas cuando nos habló de los flujos migratorios mixtos, de la relativización del derecho al asilo y de los procesos de regularización. Yo me voy a centrar un poco en esto para dar algunos comentarios, algunos agregados y algunos ejemplos también de lo que está pasando en esta región donde yo trabajo, ¿no? Lo primero, quizás, al igual que comentaba Iris iniciando, creo que la migración venezolana definitivamente cambió o, digamos, puso una nueva perspectiva en países pocos acostumbrados a recibir migrantes en la región, a diferencia de otros como Chile o Argentina, pero países como Colombia o Perú, por ejemplo, que ahora son los dos principales destinos de la población venezolana, eran países que solían más bien enviar a migrantes o conocer flujos de tránsito limitados, además, ¿no? Entonces, eso en un lapso de tiempo relativamente corto, digamos, lleva esta excepcionalidad o estos rasgos que nos decía el doctor González, que claro, en todo el mundo se enfrenta panoramas complejos, etcétera. América Latina no escapa, y eso yo lo veo más bien como un ejemplo de que no escapa esta regla, que vemos que hay flujos de todo tipo en esta región también, ¿no? Me refiero a de tránsito, de destino y de origen, ¿no? Entonces, eso es como partir de ahí, ¿no? Pero también plantear que antes de llegar esta movilidad de estos cambios, había en la región, en Sudamérica en especial, en América Latina si queremos verlo ampliamente, pero creo que es más correcto decir en América del Sur, un marco de protección o unos regímenes de protección de derechos de personas migrantes, entendiendo la palabra migrante de forma muy amplia, muy protector.
¿no? Estos marcos de protección son particularmente a la vanguardia y son novedosos con relación a otros marcos en el mundo, y eso creo que también se transmitió en la presentación, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la definición de Cartagena, a una definición regional de la persona refugiada que incluye a la persona que huye de violaciones graves de derechos humanos. Eso nos da un marco, ya en esta tensión entre seguridad y derechos humanos, un marco claro de una protección mayor a una población que huye, no solamente por razones de persecución, por uno de los motivos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado, sino marcos de protección más generalizada de violencia y sobre todo de graves violaciones a derechos humanos. Eso es lo primero. Y luego lo que hemos visto en la región son diferentes mecanismos regionales que han buscado regularización y hasta generar con el UNASUR, por ejemplo, una ciudadanía sudamericana, con el Mercosur, el Acuerdo de Residencia Mercosur, que es un instrumento muy conocido en la región, muy importante, y que ha permitido esta regularización de la cual nos hablaba el doctor González, ¿no? Y además de estos regímenes, también existen países, un país en especial que ha liderado un poco este movimiento, que es el Ecuador, que ha liderado una agenda de hasta nuevos derechos, o derechos mucho más avanzados en materia migratoria, como el derecho a migrar, que ha contemplado en su propia constitución, ¿no? En toda esta reforma constitucional que se hizo en el Ecuador. Y eso creo que nos da un panorama muy importante, interesante, y en alguna parte, de alguna forma, digamos, excepcional en esta región del mundo, y nos tiene que, digamos, nutrir para que lo que vamos a analizar ahora con la migración venezolana, ¿no? A pesar de todo eso, de todos estos mecanismos del cual estoy hablando, la opción frente a la migración venezolana ha sido una opción de regularización migratoria en la mayoría de los países bastante ambivalente, bastante contradictoria, temporal y más motivada por respuestas coyunturales, ¿no? No se ha elegido la protección mayor del asilo, y ahí retomo un poco esta relativización de la cual nos hablaba el doctor González, y se habla, ¿no?, de la muerte del asilo, del debilitamiento del asilo en el mundo, y creo que eso es uno de los ejemplos muy importantes cuando se mira a esta movilidad venezolana, ¿no? Lo que me interesa decir aquí también es que, si bien hemos visto el rol del Estado, también me interesa notar que no solamente el Estado ha tenido un rol ambivalente, contradictorio, y ha cambiado según políticas, según gobiernos, etc., sino que también las organizaciones internacionales, si bien han buscado mecanismos para proteger a la población venezolana, también han tenido algunas ambivalencias. Si miramos el famoso informe que acaba de salir además ayer, Tendencias Globales, nuevamente el 2021, del ACNUR, nuevamente sigue creando una categoría específica para la movilidad venezolana de venezolanos desplazados en el exterior. No les considera refugiados, tampoco solicitantes, sino como venezolanos desplazados en el exterior, porque si vivía solo desplazado sería internamente, y no se entiende bien por qué se ha generado una categoría específica justamente en esta idea de por qué generar más categorías cuando tenemos un aparato internacional, como bien nos ha presentado el doctor González, pero también regional, protector, ¿no? Entonces eso como que es una de las preguntas con que yo me quedaría, ¿no? El segundo punto, creo que me quedan unos 4 minutos, era un poco ver cómo todo ello se ha manifestado en estos países, y con algunos de los puntos también que ha abordado el doctor González que me parecen muy importante señalar, ¿no? Lo que vemos entonces son respuestas a la movilidad migratoria venezolana bastante cambiantes y temporales, ¿no? Entonces lo que vamos a observar en estos países andinos son apertura, luego cierre, ¿no? Ahora estamos en una fase, además,
post o durante la pandemia, que es como todo un debate, hemos salido, no hemos salido, pero en todo caso sí se ha visto otras respuestas. Se ha hablado del famoso Estatuto Temporal de Protección Temporal que presentó Colombia, que está desarrollándose en Colombia, que sería un mecanismo, digamos, de protección subsidiaria o protección, digamos, una protección que al vez de reconocerles como refugiados se les propone un estatus, si bien menos protector, más duradero que una simple regularización migratoria muy temporal de 1 o 2 años, como lo hemos visto en otros países y hasta ahora en Colombia, ¿no? Entonces, esto ha proyectado un poco Colombia en la mira, que un país que busca soluciones y que busca soluciones además más protectoras que sus vecinos, ¿no? Eso es en este momento, y además que Colombia se ha caracterizado por una apertura mucho más grande a la población venezolana porque no llegó antes de la pandemia a cerrar fronteras, en el sentido de, me refiero a cerrar fronteras con esto del tema de la externalización que comentaba el doctor González, que también pasa por exigir visas consulares fuera del territorio donde llegan los y las migrantes para impedir las llegadas, ¿no? Que es algo que han aplicado Ecuador y Perú. En un segundo momento, como comentaba Iris, después de la relativa apertura hubo un cierre exigiendo pasaporte, exigiendo visas, que ha tenido consecuencias muy graves, ¿no? Y lo que vemos ahora es que Ecuador, a pesar de ser un país líder por lo que les comentaba del derecho a migrar, pero también porque es el país que, a diferencia de Colombia y Perú, sí acogió a muchos y muchas refugiados y refugiadas de Colombia. Y de hecho reconoció el estatuto y de hecho tuvo medidas muy interesantes de protección. A pesar de eso, no es algo que se ha replicado para la población venezolana, y es algo también que nos tiene que interpelar, nos tenemos que interrogar y tenemos que cuestionar esto, ¿no? Y el punto sobre estos 3 países también que me parece muy, muy importante terminar con esto, es obviamente los efectos de la pandemia. Uno de ellos ha sido obviamente el cierre de frontera más directo, es decir, una imposibilidad de cruzar frontera, que en el caso de además Perú y Ecuador hubo una militarización muy clara en enero del 2021 en diversas zonas, ¿no? En el caso peruano en la frontera norte, pero también en la frontera con Brasil, que ha llevado a consecuencias directas sobre movilidad, no solamente de población venezolana, pero también haitiana y de otros países de África, ¿no? Entonces, hemos visto cómo estos efectos que nos comentaba el doctor González, que se han visto en otros países y que pareciera ser que en esta pequeña región, obviamente a diferencia de México, que es totalmente otro contexto, como bien nos comentaba, no se veía, ¿no? Y ahí se ve una criminalización, una militarización directa, que creo yo, si bien ha sido solamente un momento, tiene impactos muy fuertes sobre lo que estamos definiendo como política migratoria y políticas de control en nuestra región, y qué tan novedoso o qué tan excepcionales somos frente al resto del mundo si finalmente copiamos mala praxis, prácticas terribles de criminalización, de militarización, que tienen como entre sus efectos muertes de personas, ¿no? Muertes de migrantes, ¿no? Entonces, sobre esto quiero terminar y bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo atenta por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, Cecil, también por esa presentación. Vamos a volverle a dar la palabra al doctor Felipe González, pero antes le voy a dejar algunas preguntas que nos han llegado, doctor González, si usted me lo permite, lo que creo que le puede dar espacio a contestar estas preguntas o, si lo desea, a comentar algún aspecto de lo planteado por Iris o por Cecil en los comentarios que han hecho a su ponencia. Doctor González, la pregunta número 1 que le hacen desde el público, que le hace el público de este encuentro, es la siguiente. ¿En qué sentido el principio de no devolución puede vulnerar la soberanía de un Estado? Esa sería una primera pregunta. ¿En qué sentido el principio de no devolución puede vulnerar la soberanía de un Estado?
Una segunda pregunta, que también viene de quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, tiene que ver con los procedimientos. ¿Cómo los procedimientos acelerados de asilo en la frontera, que se implementan, por ejemplo, en España y antes de la pandemia en Perú, complicaban el acceso a un procedimiento justo y eficiente? Le preguntan. ¿Se puede pensar en un proceso acelerado de determinación del estatus de refugiado garantista? Dice, doctor González, esta segunda pregunta dirigida a usted. Y la tercera tiene que ver con los procesos de regulación migratoria que se conducen en la región y que, según quien hace la pregunta, no demuestran ser suficientes. La pregunta concreta es: ¿qué pasos deben seguir los mecanismos o programas de regularización para asegurar la integración de migrantes y refugiados? ¿Qué pasos deben seguir los mecanismos o programas de regularización para asegurar la integración de migrantes y refugiados? Esas serían las tres preguntas. Doctor González, lo escuchamos, por favor, para poder continuar con su presentación. Bueno, muchas gracias por los comentarios de Iris y Cecil y por la participación y las preguntas del público. Quisiera, en aras del tiempo, voy a tomar un aspecto de lo que mencionó Iris y uno de Cecil, y luego me referiré a las tres preguntas. Sobre lo que planteaba Iris, o sea, yo creo que hay un punto muy relevante que ella mencionó, entre otros, digamos, y al que yo no me referí, y es el tema de que en el contexto de la pandemia, efectivamente, aparte de expresiones xenófobas, ha habido importantes manifestaciones de acogida y de solidaridad de las poblaciones. Creo que eso es muy claro, y uno puede observar cómo en los mismos países ha habido los dos tipos de reacciones, y creo que eso es muy importante para mantener a raya la bola de nieve de la xenofobia, que siempre está ahí latente, y que creo que es muy importante contener a las autoridades políticas para que no se tienten a hacer un uso político electoral del tratamiento a las personas migrantes. Y respecto de lo que mencionaba Cecil, este asunto de las respuestas cambiantes y coyunturales, bueno, yo creo que absolutamente de acuerdo. O sea, creo que uno de los problemas que tienen las políticas migratorias en muchos países es su volatilidad. O sea, uno puede tomar un mismo gobierno y ver cómo cambia de blanco a negro en cuestión a veces de meses o de un año, dependiendo de las circunstancias, lo cual creo yo tiene que ver con el bajo costo político que representa para los gobiernos adoptar medidas represivas en contra de la población migrante. Entonces, no tiene el costo de imagen ante la opinión pública muchas veces, salvo que sea una opinión pública muy consolidada de apoyo a la población migrante, y buena parte de la población migrante no tiene derecho a voto, solo lo tienen las elecciones municipales, etc. Entonces también hay un problema. En cuanto a las preguntas que se me formulan desde el público, bueno, la primera: ¿en qué sentido el principio de no devolución puede vulnerar la soberanía del Estado? Este tema yo creo que es muy importante, la cuestión de la soberanía del Estado. No me refería a él, pues no tenía más tiempo, pero si hubiera sido una charla de una hora, lo hubiera incluido de todas maneras. No estoy diciendo que me dejaron hablar poco rato, no es una queja, estoy diciendo y por eso no lo incluí, porque creo que es muy importante y que es una cuestión recurrente todavía en el debate internacional y en el discurso de las autoridades en muchos estados. El hecho de que recién ahora, aparte de la cuestión de los refugiados, pero en el caso de los migrantes en un sentido más acotado, recién ahora, en los últimos años, haya iniciativas multilaterales a nivel global de carácter significativo, demuestra que los estados han sido muy celosos de su soberanía en esta materia, que no han estado dispuestos a avanzar, y por eso tampoco han ratificado la Convención de Trabajadores Migratorios, los países de destino. Y ahí yo creo que hay un malentendido fundamental, porque pareciera que cuando se refiere a la soberanía, sobre todo en la frontera,
pareciera que se tratara como una especie de invasión militar. Entonces yo contengo esta invasión que viene como si tuviera más o menos una naturaleza militar, ¿no es cierto? Y se invoca permanentemente la cuestión de la soberanía, no solo para referirse a los otros estados del cual pueden venir los migrantes, sino respecto de las propias personas migrantes, lo cual crea una desigualdad abismal, ¿no es cierto?, entre el Estado invocando toda esa soberanía y la persona pequeñita allí. Ahora, esto no significa que no exista la soberanía del Estado, por supuesto que existe, pero al igual que en los otros terrenos, bueno, hay consideraciones de derechos humanos que son centrales. Entonces no es que el Estado pueda hacer cualquier cosa, independientemente de que haya no ratificado la Convención de Trabajadores Migratorios, porque están los otros instrumentos generales de derechos humanos. Y creo que, yendo a lo específico de la pregunta, en el caso del principio de non-refoulement o principio de no devolución, bueno, ahí está más que claro que hay una restricción legítima a la soberanía. Ese principio está consagrado en la Convención contra la Tortura, es una cuestión elemental en el derecho internacional, y me parece que podrá haber otros aspectos de matices, hasta dónde va la soberanía legítimamente, etcétera, pero en relación con la cuestión del principio de non-refoulement, es clarísimo que su infracción es una violación al derecho internacional y que no representa un atentado contra la soberanía de los Estados. Pero agradezco mucho la pregunta. En cuanto a los procedimientos de asilo acelerado, a ver, claro. ¿Cómo decirlo? Porque por una parte el reclamo muchas veces es que los procedimientos de asilo son muy lentos, ¿cierto? Y eso es un problema real, cuando también se prolongan y no hay una determinación y la persona está en una situación de ambigüedad y que no tiene claro su proyecto de vida para los años, para el tiempo próximo, pero también el problema es si se hacen, si se siguen procedimientos que no significan una determinación individual genuina. Por ejemplo, en el caso de Chile, desde la relatoría, nosotros hicimos una serie de observaciones el año pasado cuando se incrementaron las deportaciones y muchas de ellas eran devoluciones en caliente, respecto a la cuestión de las determinaciones individuales o de la falta de ellas. Y lo que se nos respondió, esto lo hicimos a través de comunicaciones formales, ¿eh? No solo comunicado de prensa, sino que hubo comunicaciones formales al Estado que respondió, todo esto es público, y nos acompañó, no respecto de todo ni mucho menos, pero nos acompañó una cantidad de formularios llenos sobre determinaciones individuales. A todas luces era un formulario llenado de manera estándar. Era evidente por lo idéntico que eran la forma en que eran llenados esos formularios. Entonces, ese tipo de procedimiento, desde luego, no satisface el requerimiento de determinación individual. Y por eso mantuvimos que se trataba de expulsiones colectivas o de devoluciones en caliente respecto de Chile. Y por último, en relación con la cuestión de la regularización, los pasos a seguir para asegurar la integración de personas migrantes y refugiadas. Bueno, claro, yo creo que están íntimamente ligados estos temas, porque para que haya una integración genuina de las personas migrantes y refugiadas, es indispensable que posean un estatus permanente, que les dé previsibilidad en su vida en el país de destino. Tenemos países en los cuales pasan décadas las personas en una situación irregular. Esto también les limita el acceso a ciertos empleos, facilita que sean explotadas por empleadores inescrupulosos, y también favorece la identificación de las personas migrantes con la delincuencia a ojos de la población local muchas veces, por el tipo de
de trabajo que desempeñan, por la clandestinidad en la que se ven obligados a vivir esas personas para no ser detenidas y deportadas, en fin. De manera que la cuestión de los procesos de regularización, por una parte, que era, claro, yo lo abordaba sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también tiene que ver, evidentemente, con la integración social de esas personas. Desde luego, creo que es muy importante para que esas personas migrantes se sientan parte de la sociedad y, bueno, no solo reciban el apoyo y solidaridad de la sociedad, sino que ellas mismas hagan aportes y contribuciones muy importantes para esa sociedad. Entonces creo que son elementos íntimamente ligados. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor Felipe González, por esta presentación y por haber respondido a esas preguntas. Yo creo que con esto debería ponerle fin a esta mesa, pero no sé si Iris o Cecil quisieran añadir algo más en brevísimo, en 1 o 2 minutos, para cerrar con el doctor Felipe González. Iris, Cecil, ¿qué me dicen? Sí, quizás solamente añadir, porque creo que se ha profundizado un poco más en estos últimos minutos, pero solamente añadir la importancia de pensar las normativas, los permisos de la regularización migratoria en términos de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Creo que los estados tienen ahí la obligación y el desafío de pensar normativas y permisos que permitan conceder una ciudadanía llena de derechos y no restrictivas, ¿no? Creo que ahí hay, el doctor González lo ha explicado muy bien, pero creo que hay maneras de hacerlo, hay experiencias para mirar eso de manera mucho más concreta, ¿no? Solamente eso, muchas gracias. A ti las gracias, Iris. Cecil, ¿tú quisieras añadir algo más? Sí, es solamente sobre el tema que comentaba el doctor González de la participación política, ¿no? Me parece que nuevamente agregamos, hemos hablado de derechos sociales, pero también eso es como clave y es uno de los grandes debates también cuando hablaba de todos los avances y de todo lo que estamos trabajando de forma crítica también en la región. Me parece que estamos también ya debatiendo temas de cómo las personas migrantes también participan, no todo el tema de luchas migrantes y cómo eso es más que necesario para justamente construir otro tipo de políticas que no sean estas políticas coyunturales y precarias, ¿no? Entonces, eso me parece un tema también de agenda para la semana, para el encuentro, ¿no? Que lo dejo por ahí. Muchas gracias. Muy bien, Cecil, muchas gracias también, por supuesto. Doctor González, reflexión final, por favor. Bueno, brevísimamente, sí, yo creo que ese punto es muy relevante. Lo vimos nosotros en un informe hace un par de años de la Relatoría sobre el derecho a asociación de las personas migrantes, en su dimensión política, laboral, o social, o de lo que se trate. Eso también es un dinamizador para el desarrollo y la integración de las personas migrantes. Y es muy importante que también las personas migrantes en situación irregular tengan la posibilidad de ejercer ese derecho. Y hemos visto, por ejemplo, de manera muy concreta, cómo organizaciones de migrantes son las que levantan o producen información muy relevante sobre su propia situación, mucho más a veces que la población local, y que esa interacción con la población local y con asociaciones locales también enriquece mucho el debate y la situación. Entonces, muchas gracias. No, doctor, a usted las gracias. Felipe González ha estado con nosotros en esta conferencia magistral que da el puntapié de partida de lo que será el Encuentro de Derechos Humanos, esta edición número 17. Gracias también a Iris Jave y a Cecile Bloan por haber participado de esta conferencia, y a ustedes que nos han ayudado también con sus preguntas y con sus comentarios. Sigan enganchados con el Congreso, con el encuentro, quiero decir, sigan en estos 3 días que vamos a tener por delante de discusión, pero quiero invitarlos a lo que será la tarde. La tarde va a tener 2 cosas muy interesantes. Primero, a las 5 tenemos un panel
Luego del almuerzo tenemos un panel que se llama Protección Social de Personas en Movilidad durante la pandemia en Latinoamérica. Es una mesa organizada por Caminar América, que han querido también ser parte de este encuentro de derechos humanos. Y a las 6:30, en una mesa organizada por ACNUR, vamos a tener un conversatorio que lleva por nombre Desafíos y oportunidades del desplazamiento forzoso en Perú, situación de las personas refugiadas en el país. Sin duda una temática interesante en este primer día de esta edición número 17 ya del Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC. Con esto cerramos esta conferencia, esta primera mesa. Anímense a ser parte de esta propuesta, síganos en las redes sociales. Es el Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC. Gracias a todos por habernos acompañado, a todos y a todas. Un gran abrazo.